Martin Scorsese brings us a startling vision, an extraordinary story. The Last Temptation of Christ. La libertad, junto a la religión, han sido motivo de buenas acciones y pretexto común del crimen. Desde que se plantara su semilla en Atenas, hace más de 2400 años, la libertad religiosa como un derecho humano es un derecho inherente a la persona por su propia naturaleza y dignidad. Aparece como uno de los primeros derechos respecto de los que se ha reclamado su reconocimiento, respeto y garantía en la historia. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental, inherente y necesario a la naturaleza humana. Es un catalizador de voluntades y mecanismo represor de violencias físicas. La limitación de la libertad de expresión impide al individuo expresar sus propias ideas y evita que la información necesaria llegue al interesado para la toma adecuada de decisiones. En México, el Día de la Libertad de Expresión se celebra el 7 de junio de 1951 y se remonta a los tiempos de don Benito Juárez García, expresidente de México, quien legisló para que los mexicanos se expresen libremente, derecho que se vio falto durante el Porfiriato. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna. Veamos entonces cómo la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han resuelto impugnaciones que se hicieron a decisiones de autoridades públicas, gubernamentales o judiciales, que ordenaron prohibiciones previstas a la difusión de materiales fílmicos o periodísticos. Nos enfocaremos específicamente al caso de la película La Última Tentación de Cristo, un drama de ficción dirigida por Martin Scorsese, la cual causó controversia, al igual que el libro publicado en su tiempo, debido a que la representación de Cristo y su vida es radicalmente diferente a la representación de la Biblia. Scorsese causó mucha polémica en torno a su realización y publicación en el cine, ya que el contexto y la trama de la película muestran una expresión de otra perspectiva de lo que era Jesucristo. Esta película fue incluso tachada de blasfemia por el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II, así como fue prohibida en países como Chile, que fue boicoteada por diversos grupos religiosos que se manifestaron en contra de esta película, dando como resultado la censura judicial impuesta a dicha exhibición cinematográfica por la Corte Suprema de Chile, con fecha 17 de junio de 1997. Los hechos del caso se apoyaban en la decisión judicial por la que se dejó sin efecto la resolución del Consejo de Calificación Cinematográfica que admitió la exhibición de la película no sin reconsideración administrativa previa. Dicha medida fue ratificada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema de Chile. Cabe recordar que el artículo 19 de la Constitución Política de Chile de 1980 establece un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica que el presidente Frei intentó cambiar por un sistema de calificación, promoviendo una reforma constitucional a dicho articulado. Este proyecto se trató, pero a la fecha de la resolución de la Corte Interamericana aún no se había aprobado. Llegado el reclamo a la Comisión Interamericana, esta concluyó que la decisión recaída en el sistema judicial chileno es incompatible con la Convención Americana y viola lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la misma. Seguidamente, la Comisión recomendó a Chile el levantamiento de la censura y la adopción de las medidas de legislación interna para reformarla a fin de adecuarla a la Convención. En resumen, en sus alegatos, la Comisión planteó que la prohibición de la película viola el artículo 13 de la Convención y que hay 3 mecanismos alternativos mediante los cuales se pueden imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Las responsabilidades ulteriores, la regulación del acceso de los menores a los espectáculos públicos y la obligación de impedir la apología del odio religioso. Estas restricciones no pueden ir más allá de lo establecido en el artículo 13 de la Convención y no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes dictadas por razones de interés general y con el propósito para el cual fueron establecidas,
tal y como lo establece el artículo 30 de la Convención. Asimismo, que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a calificación con el objeto de regular el acceso de los menores de edad, tal y como lo señala el artículo 13.4 de la Convención. En el presente caso, el Consejo de Calificación Cinematográfica permitió el acceso de la película a los mayores de 18 años. Sin embargo, con posterioridad a esta calificación, los tribunales internos procedieron a prohibir de plano su exhibición. Al resolver la cuestión, la Corte Interamericana señaló sobre el fondo de la aplicación de la medida judicial que el artículo 13.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos, pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. En este contexto, indica que el sistema de censura previa para la exhibición y publicidad prohibió en principio la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo y luego, al recalificarla, permitió su exhibición para mayores de 18 años. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de dejar sin efecto lo resuelto por el Consejo de Calificación Cinematográfica en noviembre de 1996, siendo esta decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile. La Corte Interamericana afirma que la prohibición de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo constituyó, por lo tanto, una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención, resolviendo por unanimidad. Primero, declara que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Cuarto, decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto. Consideramos que en la resolución, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ordena directamente la exhibición pública de esta película, sí lo hace de manera indirecta, puesto que exige al Estado de Chile la modificación de su ordenamiento jurídico interno para terminar con la censura previa que le fue impuesta, concediéndole para ello un plazo razonable, con lo que se logra lo solicitado por los demandantes, esto es, su exhibición pública, ya que de acuerdo con el artículo 13 del Pacto de San José, Costa Rica, en el que se prohíbe expresamente la censura previa, era evidente que existía una contradicción con el inciso final del artículo 12 de la Constitución chilena, que señalaba que la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica, toda vez que al haber sido ratificado por Chile, debió incorporarlo a su ordenamiento jurídico, pasando a ser norma obligatoria. Asimismo, esta resolución tiene una trascendental importancia, ya que condena al Estado de Chile reparar las consecuencias dañosas ocasionadas por la censura de esta película, debido a que la Corte debe, en medida que ello proceda, reparar las consecuencias de la violación de los derechos garantizados por la señalada Constitución, ya que no se trata de una violación de un derecho imposible de restablecer, como pudiera ser la vida, sino la vulneración de un derecho que sin lugar a dudas puede recuperarse, toda vez que el derecho a la libertad de expresión vulnerado al censurar la película evidentemente es susceptible de ser reconstruido con pleno vigor. Por otra parte, nos resulta un tanto desconcertante que la Corte Interamericana concluyera que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión
consagrados en el artículo 12 de la Convención Americana, que permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o creencias, toda vez que este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática y, sin embargo, considera que no existe prueba alguna que acredite la violación de ninguna de las libertades consagradas en este dispositivo, permitiendo con ello que el Estado se erija el supremo juez de la conciencia de todos los ciudadanos, lo que indudablemente va en contra de los principios y libertades fundamentales de todo Estado